Muy buenas, yo soy Julio Brito y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los derechos humanos, fundamentos que se encuentran registrados tanto en leyes y decretos como sería la Constitución de Venezuela, la cual una de sus principales prioridades es que se vele y que se cumplan este tipo de derechos, pero que son como tal. Los derechos humanos, aparte de significar paz, también son una manera de evitar la guerra, siendo responsabilidad del gobierno el que se vea porque estos se cumplan para así evitar conflictos entre los diferentes grupos que se encuentran dentro de su gobierno. Ahora, para esto tenemos que hablar también de los grupos vulnerables, los cuales vienen siendo personas de diferentes razas o etnias, o también pueden ser personas que cuentan con discapacidades como sería la falta de un brazo, el embarazo adolescente o también algún tipo de enfermedad mental o de condición mental también. Ahora, ¿de dónde vienen los derechos humanos? De aquí hablamos de 1948 cuando se dio la Declaración de los Derechos Humanos, lo que también es el origen de la ONU. Primero, ¿por qué pasó esto? Esto sucedió debido a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y los diferentes actos atroces que se dieron durante ese periodo. Que fue así que los diferentes gobiernos se dieron cuenta de que no querían repetir algo similar y por eso fue que crearon este tipo de declaración, la cual cuenta con 30 artículos en su contenido. Y tuvieron que pasar por lo menos 12 años para que se dieran los derechos, la declaración de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Empezamos con los primeros. La libertad de movimiento implica que la persona puede desplazarse de manera libre sin responder a nadie y también puede mudarse a otros países. La igualdad ante la ley, que vamos a extendernos en esto más tarde, implica que la persona va a ser tratada como un igual ante todo tribunal. La libertad de pensamiento o de expresión indica que la persona podrá expresarse sin algún tipo de censura. La protección de los derechos de las minorías, las cuales indican que el Estado protegerá no solo a las personas de diferentes razas, sino también a las personas de diferentes etnias. La prohibición de la privación de la vida, donde el Estado no tolerará que se hagan que las personas fallezcan de alguna manera injusta, y tampoco se permitirán temas como la tortura. Ahora, con los económicos, sociales y culturales encontramos, por ejemplo, el derecho al trabajo, donde una persona será remunerada y también se le dará un trabajo justo y honrado, independientemente de su raza, etnia, entre otros. El derecho a la protección, donde el Estado garantizará el resguardo de la persona, sin importar su raza y su etnia. Y también el derecho a la educación, en donde todo individuo se le va a conceder una educación digna y honrada, independientemente de cómo éste se vea, cómo éste piensa, entre otros. Ahora, ¿qué garantías ofrece el país con respecto a los derechos humanos? Esto podemos encontrarlos por lo menos por ejemplo, en los artículos 43 y 55. De los primeros podemos hablar de cómo no habrá ninguna ley que atente contra la vida, y que también se va a penar cualquier tipo de acto de tortura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado no va a permitir que ninguna ley haga algún acto que haga que las personas mueran, que ninguna ley vaya a hacer que las personas mueran, y que tampoco va a permitir que otras personas maltraten o torturen a las personas, y se va a tratar a varios organismos civiles y militares para que este tipo de actos cesen. Ahora pasamos a lo que ven diciendo el artículo 55. Pasamos a lo que ven diciendo la protección que da el Estado, donde este va a garantizar por medio de diferentes organismos la seguridad de toda persona que se encuentre dentro de su gobierno. Ahora, podemos hablar de qué es lo que vendrían siendo las garantías judiciales que da los derechos humanos con la ley. Primero, los derechos humanos
indican que la persona podrá ser oída por un juez competente en un tribunal que al mismo tiempo también sea competente, que la persona será que no será juzgada por un mismo crimen dos veces, o por lo menos no como los mismos actos que cometió la primera vez, que será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, que ninguna confesión suya va a ser tomada en cuenta si fue hecha bajo amenaza, entre otras más. Ahora podemos avanzar al Consejo de los Derechos Humanos, que son un órgano integrado de distintas personas del gobierno cuya finalidad es la de proteger que, como indica su nombre, tienen la finalidad de proteger y resguardar y ver que se acaten los derechos humanos. Esto en Venezuela lo conocemos como el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, el cual fue hecho en 2014 debido a la Ley 12. Pero ¿qué función cumple esto? Cumple en el sentido de que tiene la capacidad de ver y sancionar las actitudes que vayan en contra de los derechos humanos, vigilar zonas en donde no se cumplan este tipo de derechos, y también de avisar a órganos o leyes superiores para que así puedan mejorar la vida de los ciudadanos que se encuentran dentro del gobierno. Así que, para concluir, los derechos humanos son como una armadura, te protegen. Son como las normas, las tienes que acatar, y son como un juez, o sea que puedes acudir a ellas. Son abstractas como las emociones y son parte de todas las personas, independientemente de cómo te veas o cómo seas. Espero que les haya gustado y muchas gracias.